he comprendido que el mejor lugar para vivir y estar es en el mundo del que no se puede hablar. Y con esto no estoy hablando de un lugar físico, sino de un paradigma experimental, algo que se vive más que se explica. Con esto me refiero a que el mejor lugar para sentirte vivo y para experimentar la vida es en ese estado en el que el protagonista no es el diálogo interno, no son las palabras con su pretensión de clasificar y conceptualizar. Constantemente vivimos en un mundo conceptual que se siente poco orgánico, que se siente desconectado de la fuente. Y de eso vamos a hablar hoy. He distinguido 3 elementos principales que intervienen en nuestra experiencia de vida y que la condicionan. Son los 3 elementos más presentes en el mundo contemporáneo o en la experiencia de vida contemporánea. La primera de todas es el ser, la fuente de todo. Algo muy difícil de definir, justo porque es ese lugar, esa experiencia de vida de la que no se puede hablar. Es ese algo que no puede ser reducido a un concepto. Así que la única forma, la única palabra que puede llegar a definirla, es una palabra tan vaga y tan poco precisa como algo o el todo. Otro elemento es la mente, y el tercer elemento es el pensamiento, el producto de este segundo elemento. En la experiencia de vida contemporánea, estamos constantemente juzgando mentalmente, clasificando lo que vemos, lo que experimentamos, anticipándonos constantemente, haciendo uso de la mente de una forma inconsciente y viciosa. ¿Qué significa esto? Que nuestro ser no está decidiendo de forma consciente hacer uso de la mente. De esta forma, estamos constantemente utilizando la mente de manera inconsciente y viciosa, generando miles y miles de pensamientos, todos ellos producto de la mente. Esto termina desplazando nuestra experiencia de vida desde el ser hacia la mente. Y si la mente sigue y sigue generando pensamientos de forma viciosa, termina desplazando nuestra experiencia desde la mente hasta el pensamiento. De esta forma, inevitablemente, nos lleva a un punto en el que nos encontramos enfrascados. Evidentemente, estos 3 elementos están ordenados por tamaño, riqueza y profundidad. El ser es un espacio donde todo cabe, donde puedes estar. El ser es todo y a la vez nada. El lugar perfecto, donde puedes simplemente estar. El ser lo es todo y al mismo tiempo nada. Es el lugar perfecto donde colocar tu experiencia de vida. La mente es un lugar muy grande, con muchas posibilidades, pero no tantas ni por asomo como las posibilidades que tiene el ser. Y mira que la mente tiene casi que infinitas posibilidades, pero el ser, infinitos, es algo que podemos llegar hasta a conceptualizar. El ser, no. Pero el pensamiento, evidentemente, es un lugar muy pequeño en el que vivir, es un lugar muy pequeño en el que experimentar, y es un lugar en el que nos asfixia. O sea que, a medida que vamos pensando más y más de forma inconsciente, vamos de alguna forma empezando a vivir en lugares más pequeños. Nos vamos alejando más de la fuente de la vida, del presente. Y de esta forma, nuestra vida se va sintiendo menos orgánica, más desconectada. Lo curioso es que creemos que pensar mucho es sinónimo de inteligencia, pero lo cierto es que muchas veces es solo sinónimo de ruido. El verdadero genio, el verdadero sabio, es aquel que sabe cuándo pensar y cuándo simplemente estar. Cuándo dejar que la experiencia se despliegue por sí misma, sin interferencias. Vivimos en una cultura que premia la hiperactividad mental, donde se asume que más información, más ideas, más productividad equivalen a más valor.
Pero nadie nos enseña a valorar el vacío, el silencio, la pausa. Nadie nos enseña que el espacio entre dos pensamientos puede ser más revelador que los pensamientos mismos. La solución inicial para alguien que está acostumbrado a estar constantemente pensando es dejar de pensar, dejar de usar la mente y pasar de un extremo al otro. Pero la solución definitiva consiste en forjar una relación sana con tu propia mente, una relación consciente con tu propia mente. De esta forma, el ser puede decidir cuándo utilizar la mente a su voluntad, ya que el inconsciente siempre termina haciendo que ese algo nos termine utilizando a nosotros, en vez de nosotros a ello. Esa es la diferencia de la inconsciencia. Algo consciente significa que hay una voluntad y un porqué detrás de lo que hacemos. La inconsciencia significa que hay una inercia. Cuando nos empieza a mover el inconsciente, no estamos utilizando, sino que estamos siendo utilizados. Y ese es el objetivo. El objetivo final consiste en establecer una relación de consciencia con nuestra mente, decidiendo cuándo vale la pena pensar y cuándo no. Pero, bueno, la gente que suele estar enfrascada en pensamientos y suele estar en círculos muy viciosos de pensamiento, se conforma con intentar pasar de un extremo al otro sin reajustar cuál es la relación que establecen con su mente. Es una relación consciente e inconsciente, ya que tratan de no exponerse a la mente, de no acercarse a la mente, para poder experimentar temporalmente el ser. Algo que es totalmente respetable y que no deja de ser un paso hacia la evolución, o una fase previa a establecer una relación consciente con tu propia mente. El tránsito puede parecer caótico al principio. La mente, cuando no se siente escuchada, grita, y cuando intenta silenciarla sin comprensión, grita más fuerte. Pero si, en lugar de silenciarla, la escuchas desde el ser, sin identificarte, sin reaccionar, empieza a calmarse, empieza a entender su lugar. Hay que tener en cuenta que el uso de la mente, como hemos dicho, para conceptualizar, el concepto no deja de ser una cristalización de una porción de la realidad evaluada de una forma muy concreta. Es como una foto. Cada uno de los pensamientos que tenemos son fotos. Fotos que no significan que representen la realidad de forma fidedigna, sino que simplemente representan de forma fidedigna el ángulo, la perspectiva y el enfoque que el camarógrafo tuvo en X momento del tiempo. En cualquier momento en el que hagamos una foto y estemos observando esa foto, vamos a estar observando una porción de la realidad que ni representó la realidad en su momento, ni mucho menos representa la realidad que se está dando ahora mismo. Es decir, cada uno de los pensamientos está desfasado en el tiempo, ya que todas las fotografías que hacemos, al ser cristalizaciones de un momento en concreto, están desfasadas del tiempo. Es decir, que los conceptos, los pensamientos, siempre representan momentos pasados en el tiempo, que nos desconectan del presente y siempre representan una perspectiva, un ángulo, un foco en particular, que no representa la totalidad de la realidad. No quiero menospreciar los pensamientos, simplemente quiero compartir con vosotros cuál es la naturaleza y la esencia de los pensamientos. Los pensamientos y la mente son increíbles, son majestuosos, si son utilizados de forma consciente, pero en su contraparte, si empezamos a utilizar nuestra mente de forma inconsciente y entramos en un círculo vicioso de generar pensamientos, terminaremos viviendo en estos pensamientos, en estas porciones de realidad limitadas, que no representan la totalidad de esta
y que además están desfasadas en el tiempo. El pensamiento sin consciencia es como un cuchillo en manos de un niño. Puede ser peligroso, puede herir, puede fragmentar nuestra percepción hasta el punto de que ya no sepamos lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que realmente somos. En cambio, el pensamiento consciente es como un pincel en manos de un artista. Puede pintar posibilidades, abrir caminos, construir puentes entre lo invisible y lo visible. Cuando el ser toma el timón y la mente se convierte en una herramienta, no en un amo, el pensamiento se alinea con la vida y no contra ella. Entonces se produce una danza, una cooperación, una armonía sutil entre la presencia y la forma, entre el silencio y el verbo. Y es ahí cuando empezamos a vivir de verdad, a sentirnos parte de algo mucho más grande, a recordar que no estamos rotos, que nunca lo estuvimos, solo estábamos dormidos, soñando con pensamientos. Despertar no es añadir más pensamientos, ni mejores ideas. Despertar es verlos pasar, como nubes en el cielo, y recordar que tú no eres ninguna de ellas. Tú eres el cielo, y el cielo no necesita explicarse para ser inmenso. Solo necesita ser. En el fondo, todos venimos de ahí. Todos hemos sentido, aunque sea por un segundo, lo que significa estar completamente presentes. Una mirada profunda, una canción que te atraviesa, una noche en silencio bajo las estrellas. Eso es el ser. Eso es el lugar, el único que no necesita nombre. Y si estás aquí escuchando esto, quizás es porque algo dentro de ti ya lo recuerda. Algo dentro de ti ya está volviendo a casa. Porque todos, en el fondo, estamos buscando regresar a eso, a lo que no tiene nombre, a lo que no tiene forma, a lo que simplemente es. Y el regreso, aunque parezca largo, empieza con un solo gesto: dejar de correr, dejar de huir, detenerse, escuchar, sentir. Y entonces, sin esfuerzo, sin palabras, algo se abre, algo se expande, y en ese instante ya estás ahí.